Hey, Ana, ¿no crees que deberías terminar el libro para la tarea de español? Luego estaba ocupada viendo videos de pulpos jugando con pelotas. Sí, es muy interesante. ¿No tienes miedo de que sean tan inteligentes? ¿Y de que algún día nos conquisten de manera inevitable y derroquen todos nuestros gobiernos y monarquías más poderosos? ¿Y nos pongan bajo un régimen? ¿Has lo consideré? ¿Qué hago? ¿Cómo que no me preparo? ¿Qué se supone que haga? ¿Qué se supone que haga? Lo que debes de hacer es leer La Guerra de los Mundos. No son pulpos, son aliens, pero no son como los pulpos, cevichosos, y son realmente inteligentes. Ok. Entonces, usaré el internet para que las personas conozcan del riesgo de los pulpos galácticos de Marte y cómo es que invadieron el hombre. Desde mi perspectiva, sin preguntas, es mucho más interesante. Ya es esto, ¿te diste cuenta? Ya es esto. Para poder conocer sobre el riesgo de los pulpos galácticos que nos invaden desde Marte a la Tierra, primero tenemos que dar un recorrido sobre la obra literaria y el autor y su vida. Un joven nacido en 1866, de familia modesta. No podremos esperar mucho de él, ¿no? Pero con su creatividad y conocimiento, Herbert George Wells nos fascinó a todos con sus obras, incluida esta. Para muchos, un escritor suele considerarse más un artista que un periodista. No suele ser el caso. Sin embargo, Herbert no era así. Él se consideraba más un periodista por el impacto de sus obras. La Guerra de los Mundos salió en 1898 y nos retrata cómo es una invasión de parte de Marte a la Tierra desde la perspectiva de la sociedad estadounidense de la época, ya que buscaba retratar los sectores más marginados de Londres, o más en general la sociedad, porque hay muchas partes en sus obras en que nos podemos retratar a nosotros mismos o cosas que hemos visto. Y de esa manera logra sus estudios sacarle provecho, ya que él logró obtener una beca para completar sus estudios en ciencias. Y aunque las guerras mundiales tornaron a Herbert mucho más pesimista, se le recuerda en su momento más vivaz de su lucha social mediante sus obras. El libro inicia contándonos cómo Marte ha sufrido unos ligeros cambios en su superficie, más bien anomalías, porque perciben de la nada explosiones o unos parecidos a lanzamientos de cohetes. Poco tiempo después, llega un objeto cilíndrico a la Tierra, específicamente en Londres, donde toma lugar nuestra historia, y las personas empiezan a tener curiosidad y se van acercando. Pero poco a poco descubren que el objeto no viene solo, viene con pasajeros dentro de eso, pero no precisamente humanos o del ejército. Los aliens empiezan a hacer cosas raras dentro de este objeto y empiezan a construir arañas gigantes, por así decirlo. Pero tienen tentáculos y lucen todavía como pulpos, al igual que estos aliens. Encima de eso, tienen un temible rayo que quema todas las cosas. La teoría de los ciudadanos londinenses es que es una caja donde se genera calor con espejos o algo así. Para la época no está mal esa reflexión. Nos retrata cómo va avanzando de poco en poco por Londres o por todo Reino Unido esta invasión. Cómo van dejando un extraño humo donde todo lo que lo respira ya no vive. Y cómo el protagonista o la persona que vamos siguiendo y nos va narrando tiene que hacer de todo para salvarse, ocultarse en ríos, estar casi muriendo de hambre, no saber nada de su familia. Y todo esto para saber cómo es que se desenvuelve al final la historia. Curiosamente también hay una parte donde nos comentan cómo es la estructura interna de los marcianos, donde predomina lo que es mayormente cerebro, otra vez coincidiendo con los pulpos. Sigo teniendo esa sospecha. Específicamente en el capítulo Lo que vimos desde la casa en ruinas, donde se menciona la apariencia de los marcianos. Aunque ya se nos había descrito, desde este punto se nos empieza a comentar la anatomía de estos, donde predominaba el cerebro, como comenté anteriormente, donde había conexiones nerviosas y donde se dirigían mayormente las señales nerviosas a los ojos, oreja y los tentáculos móviles. Sin embargo, se nos enfatiza también cómo es que nuestra atmósfera y también la gravedad de nuestro planeta les afectó a su invasión. La vía de alimentación era prácticamente como la de un vampiro, simplemente que ellos inyectaban la sangre fresca de sus víctimas. Ahí difiere un poco, pero se entiende, colmillos, jeringas, casi lo mismo, ya que estos no digerían nada prácticamente. No comían, no consumían, se entiende. Nuestro protagonista no solo buscaba sobrevivir como cualquier otro ser humano en una situación de riesgo, sino que también buscaba regresar con su familia, ya que en un inicio nos cuentan que se separó de su esposa para poder sobrevivir y que fuera más fácil. Además de que nos cuentan sobre su hermano y cómo él está sobreviviendo desde otro punto de Londres. A lo largo del libro
libro podemos conocer personajes directa e indirectamente. Están personajes como el narrador o Gilby, y luego están los personajes como el hermano del narrador o la esposa, de los cuales se nos narra su carácter, y de los cuales también son un poco mis favoritos. El hermano del narrador también es mi favorito, por cómo demuestra su actitud ante la situación y toma un poco liderazgo de las dificultades que presenta y se mantiene correcto. El narrador me agrada su carácter y de que no se rinde, de que sigue buscando la manera de vivir, a pesar de que es un horrible suceso que está transcurriendo en su vida. Por otra parte, Ogilvy es un personaje que sí conocemos qué ocurre con él, pero no diría que haya conocido lo suficiente de su personalidad. Se mantiene un poco distante, por así decir, de sus afirmaciones, porque no está muy seguro ni siquiera él de lo que está ocurriendo con las anomalías de Marte, hasta que empieza a ver más muestras y más directamente, como sucede cuando finalmente llegaron los marcianos a la Tierra y empezaron a suceder cosas raras con el cilindro donde venían. Hay otros personajes como el párroco que realmente no coinciden mucho con sus acciones ni tampoco con los valores que podrían implementar, porque esa es otra cosa, los valores del libro son bastante importantes. Herbert es un autor muy importante que nos demuestra cómo pueden ser los valores y perspectivas de la sociedad. Recordemos que tiene estudios en ciencias, entonces es curioso cómo predice situaciones o posibles guerras, quizá no de la manera más precisa, pero también nos puede dejar con un sabor de boca de familiaridad ante situaciones que ya se han vivido hoy en día, como guerras de magnitud sorprendente como la que nos retrata este. Quizás no nos referimos a guerras que hayan ocurrido con marcianos, sin embargo sí a guerras que hayan afectado a países enteros, y eso es algo que me encantó de este libro, que puedo relacionarlo con sucesos que ya han ocurrido, o sucesos históricos importantes de los cuales yo no viví, a los cuales yo ni siquiera había nacido, pero que he visto a lo largo de mis estudios en la escuela. Mi experiencia con este libro fue bastante grata, porque yo siento que los valores que deja son empatía y perseverancia ante las situaciones que vivimos, y se me hace una buena oportunidad de analizar esto desde distintas perspectivas de una misma sociedad. Digo, yo no vivo en Londres y jamás he estado ahí, y por supuesto jamás en una guerra marciana, pero podemos ver más allá del sentido literal de lo que está ocurriendo en esta obra y tratar de ver cómo es que refleja una sociedad. Lo podemos aplicar en el trabajo, en la escuela, en nuestro ambiente o inclusive en nuestra familia, porque a veces puede ser frustrante que no se entienda una idea o que estemos en desacuerdo de algo. Entonces, empatizar sobre algo y conocer las perspectivas de otros es algo muy importante cuando nos estamos relacionando con otras personas. Es por eso que yo pienso que podemos aplicar estos valores de este libro en la vida diaria. Otro valor que tiene, como ya dije, es la perseverancia, entonces creo que también podemos incluirlo en ser perseverantes cuando se nos presentan dificultades en la vida. Este libro me ha dejado varias sensaciones, en ciertos momentos ansiedad, en ciertos momentos miedo, en ciertos momentos felicidad, y más que nada por los personajes. Es una historia en que puedes quedar inmerso, fascinarte, y eso me encantó de esto. Quizá no lo coloque entre mis libros favoritos, pero sí es un buen libro. En el momento en que el narrador se reúne con su esposa es un momento de alegría y a la vez tristeza, porque te das cuenta de que entre tantas personas muertas y en que tantas veces que pensaron que su pareja pudo haber ya fallecido, ya haber sido víctima de los marcianos, no lo fueron, pero sí muchas otras familias, seres queridos y demás. Entre las razones que yo recomendaría este libro es que quedas inmerso, como ya dije, es emocionante, te deja valores, yo creo que puedes divertirte mucho. Además de que este libro, como otras obras de Herbert, te deja tener un vistazo de cómo en esa época creían que iba a ser el futuro. Quizá no tenemos precisamente invasiones alienígenas, pero sí llegan meteoritos y hemos lanzado robots a Marte y a la Luna. Entonces estamos un poco más cerca de eso, quizá no de la misma manera, pero un paso es un paso y no hay nada de malo en ir a un ritmo lento. Muchas gracias por su atención, eso fue todo. Quizá les voy a informar sobre los pulpos galácticos y sus invasiones desde Marte a la Tierra, desde mi búnker segura, solo para tomar precauciones.